Buenos días, hermanas y hermanos, todos los presentes. Eh, Quiero invitarles primero a que oremos, ¿verdad? Por lo que se me ha encomendado y que todo sea de provecho, de edificación y de bendición. Ayúdenme a orar, hermanos. Bendito Señor y Dios amado. Padre, en esta hermosa mañana nos hemos convenido, Dios eterno, para adorarte, para bendecirte, pero también para recibir la instrucción, la orientación a través de la verdad de tu palabra. Instrúyenos, Dios eterno, ilústranos con la presencia de tu Espíritu Santo. Ministranos, Dios del cielo, que lo que se hable sea en apego a esa verdad, a esos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, en el nombre de Jesús, toda oposición sea quitada, disipada, toda presencia contraria, reprendida y cubriéndonos con la sangre preciosa del Cordero inmolado en la cruz. Nos declaramos en victoria, en bendición, por el poder de tu palabra, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a consultar en las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos 2, en el versículo 47. Aleluya. Leemos unidos, hermanos, por favor. A la letra dice la bendita palabra: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sean tan amables de ocupar sus lugares, hermanos. La iglesia es, hermanas y hermanos, de acuerdo al término griego, es un grupo de personas convocadas, invitadas para una función en especial. Y en este caso, nosotros hemos sido llamados de parte del Dios eterno con la finalidad de anunciar sus virtudes, la buena voluntad, las buenas intenciones a todos aquellos que aún no han venido. Y, hermanos, la iglesia tiene el deber moral y espiritual de rendir un buen testimonio. Para describir lo que conviene a estas dos palabras, puedo decirles que se refiere a ofrecer belleza, hermosura, calidad de vida. Inspirada por el Espíritu de nuestro Dios, que lleva una reverencia, a un respeto, primero del pueblo de Dios hacia nuestro Creador, hacia aquel que nos ha llamado, y segundo, inspira también respeto hacia los de afuera. Asimismo, podemos considerar, hermanos, que el testimonio, esta palabra descrita en los idiomas iniciales, se refiere a dar evidencias, a atestiguar de experiencias, de vivencias. Y para dar testimonio, hermanos,
En muchos de los casos no solamente se trata de llegar al culto y salir y tener un buen comportamiento, porque la palabra testimonio también implica de alguna manera el preservar y defender, estar de acuerdo y empeñada la vida con la verdad hasta sus últimas consecuencias. Esto es, describe a un mártir. Se me ha encomendado, hermanos, tratar sobre una iglesia de buen testimonio. Y creo necesario dar referencias, hermanos, que son importantes para rendir un buen testimonio. La iglesia necesita experimentar la quietud, el sosiego, la tranquilidad, la paz de Dios. Porque si no hay tranquilidad, hermanos, no puede haber sobriedad para discernir entre lo bueno y lo malo. Si no hay paz, no puede haber dominio propio para vencer las adversidades o a nuestros enemigos, empezando con nuestra propia debilidad humana. Sabemos que la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? No hagamos lo que queremos. Por eso es que debemos de considerar que para rendir un buen testimonio también se requiere vivir en santidad, en consagración, apartado de toda especie de mal, luchando contra los deseos de la carne que batallan contra el alma, apartados del estilo de vida mundano, consagrados y dedicados al Dios del cielo. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto regularmente es aplicable, hermanos, en su aspecto teológico a futuro. Pero podemos considerar también, hermanas y hermanos, que la gente quiere ver a Dios. Y nosotros tenemos el compromiso de reflejar, de manifestar, de expresar la presencia del Dios eterno a través de la vida que Él nos ha regalado. Por eso hay una comparación en Cantares 6:10, de manera directa, según los conocedores, describen aquí a la mujer sunamita, pero también se puede estimar la comparación sobre la iglesia en una alegoría. Cantares 6:10. Podemos, hermanas y hermanos, leer, por favor, alguien que se ponga sobre sus pies y nos lea Cantares 6:10. Aleluya. Bendito es el Señor Jesús. Cantares 6:10.
Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? El inicio de la iglesia, hermanas y hermanos. Es la claridad que Dios trajo a la mente, al ser humano, a través del sol de justicia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice además, hermosa como la luna. Hermanos, de acuerdo a la ciencia sabemos y entendemos que la luna refleja la luz del sol. Es el espejo de los rayos solares. Entonces nosotros tenemos que reflejar la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Esclarecida como el sol. Ahí está. El Señor Jesús, el Dios eterno, operando y ministrando en la vida del cristiano a través de su Santo Espíritu. Imponente como un ejército en orden. Autoridad que se le ha dado a la iglesia. Poder de lo alto, bendito es nuestro Dios. Entonces, el Espíritu Santo, hermanas y hermanos, también es el agente activo que moviliza, que promueve el buen testimonio en cada una de las congregaciones donde se predica y se practica la verdad. Gloria a nuestro Dios. Nosotros minimizamos. Vaya, debemos de morir en el buen sentido de la palabra en cuanto a los deseos pecaminosos de la carne y vivir para Cristo. Con mucha razón el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 2 versículo 20 y declara: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria al Señor Jesús. Entonces podemos considerar, hermanos, primero sobre lo que leímos, alabando a Dios. Para alabar a Dios, hermanas y hermanos, se necesita libertad. Y la Escritura nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, hermanos. Muy bien. Ese poder para testificar, hermanos, es la fuerza, el vigor en el área espiritual de cada uno de nosotros, pero ministrada por el Espíritu Santo para luchar, para combatir por la buena batalla de la fe. Hermanas y hermanos, gloria a nuestro Dios. Podemos deducir entonces que la iglesia de buen testimonio posee o presenta un testimonio de poder en la alabanza. ¿Por qué alabamos a Dios? Por su soberanía, por sus virtudes. Él no se cansa ni se muda, hermanas y hermanos. Las 24 horas de cada día está al pendiente. Está interesado e inquieto
por el bienestar de todos y cada uno de nosotros, y aún de los que no están aún con nosotros. La alabanza, hermanas y hermanos, es el impulso reverente que permite un acto de fe que disciplina el alma. El alma, hermanas y hermanos, es afectada positiva o negativamente de acuerdo a nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que respiramos, lo que sale de nuestra boca. Llega la información, hermanos, del exterior hacia el interior y después se manifiesta a través del carácter. Un carácter rudo, un carácter iracundo, un carácter deprimido, oprimido, angustiado, afligido. Por eso, hermanas y hermanos, es que necesitamos la disciplina del alma para no caer en las emociones que dañan nuestra relación con Cristo y con su Santo Espíritu. Y aún entre nosotros y con los demás de allá afuera. El alma, hermanas y hermanos, tiene que ver con nuestro intelecto. Si en nuestra mente hay incredulidad, si nuestra mente es turbada, si nuestra mente, hermanos y hermanas, es abatida, está como un rompecabezas, pensando en esto, pensando en aquello, y lo demás y aún todavía lo que no va a suceder. De allí hay un mal principio para poder alabar al Dios eterno. Las emociones, la tristeza, hermanas y hermanos. Cuando Israel estaba cautivo en el exilio, se le pidió que cantara y ellos, bajo el dominio enemigo, reaccionaron con depresión, con tristeza, con impotencia. Estaban inhabilitados por causa de sus enemigos, hermanos. ¿Cómo quieren que cantemos? Como refiriéndose a su condición de cautiverio. Yo recuerdo, hermanos y hermanas, fíjese, y lo he platicado. En una ocasión vino a mi mente ahora como cristiano, cuando tenía entre 10 y 12 años, escuchaba una canción que me hacía llorar. Cada vez que la escuchaba me hacía llorar. Y nunca me preocupé por averiguar, bueno, ¿qué tenía esa canción? Y al paso del tiempo, hermanos, ahora digo, bueno, pues, además la cantaban en inglés. Y cuando empiezo a leer, digo, pues ¿cómo no me va a hacer llorar? Si es el canto de Israel cuando estaban en Babilonia, cautivos. Esa canción, hermano, se llama Ríos de Babilonia y no le estoy haciendo promoción, pero le digo, la letra de las Sagradas Escrituras. Digo, con razón me hacía llorar. ¿Por qué? Porque allí estaba ministrando, hermanas y hermanos, el Espíritu del Dios eterno. Bendito es el Señor. Y a veces el hombre, por más que se resista, también los hombres lloran
cuando la presencia de Dios los toca. El alma, hermanas y hermanos, entre las emociones que experimenta es la ira. Si alguien es iracundo, dígame, ¿cómo va a tener la libertad de exaltar, de alabar al Dios eterno? Por eso el Señor recomienda: airaos. ¿Quién entre nosotros no se ha enojado? ¿Habrá alguien que levante la mano que diga: no, yo no me he enojado? Si hasta los niños se molestan, imagínense. Pero dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que la situación se complique, hay que arreglar, como decía nuestro hermano Pablo, ¿verdad? En la mañana, o sea, más temprano. Y no venir y a cantar y te alabo, mi Señor, yo te alabo, y bueno, y el pendiente allá, ¿qué? Santo es el Señor Jesús. Por eso, hermanas y hermanos, el salmista, cuando tenía problemas graves, hermanos, David tuvo gravísimos, delicados problemas. Su vida fue muy compleja y había ocasiones en las que no encontraba la salida. Había situaciones, hermanos, en las que se sentía encerrado, enclaustrado, prisionero por las situaciones adversas que tenía que vivir. Por eso él impulsaba, él empujaba su alma, hermanas y hermanos, porque tenía cuidado de sí mismo. La palabra nos enseña, hermanos, que el alma que pecare, esa morirá. Entonces David, hermanas y hermanos, él platicaba con su propia alma, se examinaba, y tal vez ya cuando estaba a punto de desbordar sus emociones negativas en medio de las adversidades, de los problemas que vivía, se preguntaba: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Tenemos que encauzar nuestras almas, hermanas y hermanos, para exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para levantar bandera de victoria en el nombre de Jesús. Entonces la alabanza, hermanas y hermanos, se tiene que dar bajo cualquier circunstancia. Oiga, cuando todo el mundo está contento porque no hay problemas, no hay necesidades y hay billetes, dice: hoy no voy al culto, hoy mejor me voy a comer unos camarones. Y no es cuando mayor compromiso tiene el creyente, hermanos. Amén. ¿Se da cuenta? Hay que agradecerle a nuestro Dios a través de la alabanza. El salmista hace un recuento y decía: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y empezaba: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que rescata del hoyo, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, correrán y no se cansarán, se elevarán como las águilas. Hermanos, se dice que las águilas, cuando hay tormentas, cuando hay situaciones complicadas, algún torbellino, tal vez algún huracán, ¿sabe qué hacen?
Se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan, extienden sus alas y sobrepasan las alturas del área que está dañando esa tormenta. Ya que pasa la tormenta, entonces con toda tranquilidad desciende. Así debemos de hacer, hermanas y hermanos. Gozarnos cuando nos encontremos en medio de la prueba. Luchar por la causa de Cristo, para que los demás crean, no por nuestras palabras, sino por el testimonio. Mire, la alabanza es indispensable para que el Dios eterno se glorifique, haciendo maravillas. Por eso dice la primera carta a los tesalonicenses en su capítulo 5, 16 y 17, dice: estad siempre gozosos y orad sin cesar. La alabanza puede ser en el cántico o puede ser en la oración. Ahora, ¿y qué si estamos sufriendo físicamente, hermanos? ¿Y qué si en el sufrimiento aún está encerrado en la prisión el cristiano? ¿Qué hace el cristiano cuando se encuentra en una situación de crisis que forzosamente tiene que pasar por su formación o a causa del testimonio de su fe en Cristo Jesús? Recordamos, hermanas y hermanos, sobre el asunto del apóstol Pablo y de Silas, ¿verdad? Hechos 16, 25 al 34. Estaban maltratados, estaban heridos físicamente, hermanas y hermanos. Los llevaron cautivos al calabozo, a la oscuridad, pero estaba en libertad su alma, su espíritu, para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Ellos tenían el poder de lo alto. Ellos tenían el amor de Dios. Y tenían también, hermanas y hermanos, el dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué hicieron bajo esas circunstancias? Allá con los grilletes, allá en lo oscuro, tal vez no se podían ni mover por las heridas y los golpes, los azotes que les habían dado. Pero empezaron a adorar, empezaron a alabar, empezaron a exaltar, empezaron, hermanas y hermanos, a dar testimonio de su condescendencia, de su acuerdo, sin queja, sin crítica, sin inconformidad. Aceptaron su situación y optaron por rendirse en su humanidad. En lugar de presentar defensa, ellos simplemente, hermanas y hermanos, se dejaron llevar, no por la corriente del mundo, sino por la corriente del Espíritu Santo. Gloria a nuestro Dios. Sabemos que los que creen en el Señor, de su interior correrán como ríos de agua viva. Eso es el Espíritu Santo en acción, activo para la gloria de nuestro Dios.
Y en esa alabanza, ¿qué sucedió, hermanos? Los presos escucharon. Hermana y hermano, no se canse de adorar y de bendecir el nombre del Señor, de cantarle a nuestro Dios. El efecto será de un gran impacto si el Espíritu de Dios está ministrando. Alguien dijo: he escuchado cómo cantan en la iglesia y en verdad un día no me contuve y tuve que ir porque sentí algo que me atraía como imán. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, convence al hombre de pecado. Y eso fue lo que hizo el Señor, hermanos. En aquel calabozo, en la oscuridad, aunque el enemigo, hermanos y hermanas, esté literalmente tomando control o dominio, mucha gente se admira y dice: oye, pero no te estás quieto, mira los problemas que tienes y parece que no tienes ninguno. En una ocasión se acercó un jefe, allá donde trabajaba. Él sabía que yo tenía muchos problemas. Se me acercó y se me quedó viendo fijamente y me dijo: oye, Avilés, ¿qué tienes tú? Dice, que por más problemas que haya, tú ni te despeinas. Y él sabía que a mí, hermanos, me multiplicaban la carga de trabajo. Yo desempeñé durante 39 años, hermanos, el trabajo de 2 o más personas, mientras los otros relajados. Pero yo entendía, digo, esta es obra del enemigo, pero Señor, ayúdame. Parte de nuestra formación, hermanos, dar testimonio. Bendito es el Señor Jesús. ¿Y qué sucedió? Cuando Pablo y Silas cantaron, el terremoto, ¿verdad? Lo sobrenatural. Y los cerrojos de las puertas se abrieron. El Señor quitará, hermanas y hermanos, las cadenas, las ataduras, y los presos tendrán libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado, el carcelero de Filipos y su familia se convirtió al Señor. Entonces podemos también estimar que la iglesia de buen testimonio es de un testimonio en poder, empático. Es decir, la empatía, hermanos, identifica al cristiano con la condición de los demás. No podemos ser indiferentes cuando vemos que alguien está en problemas. No podemos ser indolentes, hermanas y hermanos, cuando vemos que está llorando el niño. No podemos, hermanas y hermanos, pasar por alto cuando vemos que una pareja está a punto de separarse. Alguien dijo: venga para que atestigue esta separación. Le digo: no, Señor. Mi responsabilidad ahora va como padre, como suegro, como abuelo, como cristiano, como pastor. Hermanos, después de hablar, las cosas volvieron a la normalidad. La gloria sea para nuestro Dios por siempre. Tenemos que identificarnos con la gente de afuera. Dice la Escritura que tenían favor con todo el pueblo. Oiga, había correspondencia. La gracia de Dios, el don, el regalo. Y nosotros tenemos regalos selectos, predilectos, hermanas y hermanos, que el Dios eterno le ha placido confiarnos. Los dones y talentos del Espíritu Santo.
Los frutos del Espíritu, hermanas y hermanos. Amor. Dice la Escritura, hermanos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Yo he observado algo, hermanos. Considéralo tal vez una reflexión humana, personal. Pero antes allá en el pueblo, escuchaba que casi, si no en todas, en la mayoría de las casas, escuchaba las alabanzas de Marino, de Bertino, de Yosmar, sino testimonios, predicaciones. Y mire que las cosas estaban, como se dice, en sana paz. Pero ahora, cierra la puerta. Pasa la camionetona levantando el polvo. Ya sucedió esto, ya sucedió lo otro. ¿Y el cristiano qué hace, hermana y hermano? Cuando lo corren, cuando lo amenazan, ¿a alguien le han golpeado la mejilla, hermana y hermano? Cuando vea al enemigo que gratis lo considera así a usted. Porque nosotros no debemos de tener enemigos, ¿verdad? Por iniciativa propia. Una vez pasó un domingo a testificar una hermanita y a cantar. Y de su testimonio dijo, esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Digo, Padre bendito. ¿Se imagina? Tenemos que amar a nuestros enemigos. El amor todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo espera. No se irrita. No busca lo suyo propio. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén. El amor nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Allí está interviniendo, hermanas y hermanos, el Dios de verdad, el Dios misericordioso. Entonces va a haber una calidad de vida distinguida, honorable, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero se necesita madurez para llegar, hermanas y hermanos, a ser fructífero en la vida espiritual. Es decir, cabalidad. Ser de una sola pieza. Tenemos, hermanas y hermanos, ese poder empático que puede muchas veces más que nuestras propias palabras. Hay cristianos que le dicen a los hijos, a ver, ¿cuándo te conviertes? Ya no te has fastidiado, y quieren que se convierta a los gritos, con el rigor del legalismo. ¿Y por qué no, hermanas y hermanos, cambiarle a la monedita? He sido muy rudo con mi hijo, con mi nuera, con mi sobrino. Mejor mostrarles el afecto, el carácter de nuestro Dios, hermanos y hermanas. Amén. Pero eso se aprende, ¿verdad? El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que digan y le hagan, le critiquen, le señalen, le acusen o le acosen, le golpeen, le roben, le quiten parte de la parcela. Venga y le diga a la vecina qué sabroso estuvo el gallo que dejaste por allí. Tenemos que amar, hermanas y hermanos. Dice la Escritura que aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, amén. ¿Sabe algo que me convenció, hermanos, cuando todavía no venía a los pies de Cristo? Voy a hablar un poco de mi testimonio.
Dejé de estudiar y defraudé a mis padres porque mis padres decían, no, José sí va a llegar a terminar su carrera. Y sorpresa, en un arranque le dije a mi esposa, vámonos. Como se dice comúnmente en el pueblo, me la robé. Y mi padre me mandó decir, díganle a José que no lo quiero aquí en la casa. Yo dije, bien hecho, eso y más me merezco. Y hermanos, en el abandono total, mi esposa y su servidor. Tengo 3 hijos. Mis 2 primeros hijos, gloria a Dios. Cuando nació la menor, estaba la casita de madera, de tablitas y lámina de cartón. Parecía una coladera, solamente se defendía, hermanos, el rinconcito donde estaba la cama, donde dormía mi niña. De repente, hermanos y hermanas, llegó un grupo de cristianas, como 3 o 4. Yo me fui a esconder a la esquina del terreno por allá por los árboles y dije, ¿qué vienen a hacer estas mujeres? Para mi sorpresa, ¿sabe qué pasó, hermanos? Vi que una agarró una escoba y empezó a barrer. Otra empezó a lavar los trastes, porque mi esposa estaba en la cuarentena, hermanos. Y otra, Lolita, ¿qué hacemos de comer? Dije, Padre bendito, todavía hay de esta clase de personas. No nos cansemos de hacer el bien, hermanas y hermanos, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número 3. Una iglesia de buen testimonio es una iglesia que tiene poder en la unidad. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ese fue el efecto de la unidad interna. La gente de afuera quedó impresionada, impactada por el testimonio de la congregación. Hoy dicen que allí sanan los enfermos. Esa es otra parte, hermanos. Cuando le dije al Señor, doblé mis rodillas y le dije, Señor, si tú eres el que me estás llamando, confírmalo. Mañana voy a salir al trabajo y no tengo más que 5 pesos en la bolsa. Hermanos, tardé como 15 días sin necesitar dinero. Y llegué a ver a mi esposa al hospital. La iban a tratar con la quimioterapia. Apenas estaba iniciando, hermanos. Cuando ella me dijo, ¿sabes qué, José? Llévame a la casa. ¿Cómo, mujer? ¿Pero se va a molestar el doctor? Llévame. Si voy a vivir o voy a morir, yo quiero hacerlo buscando a Dios. Hermanos, esa tarde nos fuimos al culto. Yo no le dije nada a mi esposa, pero dije, esta es confirmación del llamamiento que Dios me está haciendo. Y esa tarde, hermanos, el Señor sanó a mi esposa. Señales y prodigios. El ministerio, hermanas y hermanos, sirviendo a la sociedad, exaltando al Dios eterno. La unidad, hermanas y hermanos, es aquella que provoca complacencia, satisfacción, delicia al mismo espíritu de nuestro Dios. El Salmo 133 así lo describe. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, unánimes en un solo pensamiento, en un solo propósito, con una sola intención, sobre ese objetivo. La unidad, hermanas y hermanos, provoca la unción.
El símil que dice es como el buen óleo, el aceite de la unción, símbolo del Espíritu Santo, derramado sobre la personalidad de Aarón desde arriba de la mollera hasta los pies. Eso es consagración absoluta, total dependencia del Dios omnipotente. Bendito sea el Señor Jesús. Ciertamente, dice él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es Rey de reyes y Señor de señores, hermanas y hermanos. La unidad, hermanas y hermanos, va a traer provisión, a atraer. Porque dice el Señor en su palabra que aquí envía nuestro Dios bendición. Es decir, motivos para que lo exaltemos, para que lo adoremos, para que estemos, hermanas y hermanos, viviendo confortablemente en el área espiritual y vida eterna. Si tenemos control, hermanos, del bios, la vida física, no cayendo en los afanes ni en los deleites del mundo, si tenemos cuidado de nuestra alma, su sé o su ge, entonces el Señor ya nos ha concedido la vida eterna. La vamos a disfrutar en plenitud al morir y resucitar, o al ser transformados para la gloria de nuestro Dios en un cuerpo glorificado, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. La iglesia, hermanas y hermanos, va a tener siempre sustento para darle a los demás, aquellos necesitados, aquellos extraviados, desorientados. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros debemos de estar a sus órdenes para cumplir la gran comisión. Pero para atestiguar, para dar testimonio verdadero, se necesita la unidad. ¿Sabe usted, hermana y hermano, que la unidad es tan importante para dar fe, para dar testimonio fehaciente, es decir, original, auténtico, de que Cristo Jesús vino? Vamos a leer, hermanos, en el Evangelio capítulo de San Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. San Juan 17, 20 al 23. Dice la bendita palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Fíjese el propósito: para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que el Señor Jesús fue enviado ¿desde dónde? Desde el tercer cielo, dejando toda su gloria, toda su vida confortable, hermanas y hermanos, para venir y humillarse a sí mismo y dar ejemplo de obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
para dar, hermanos, evidencias del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. ¿Qué tanto amamos a nuestro Dios, hermanos? Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fidelidad, obediencia, disciplina, orden, atención a nuestra alma y al espíritu. Dije que la palabra testimonio tiene que ver con mártir, ¿verdad? Como aquel anciano Policarpo, que bajo el imperio de Domiciano quisieron que negara su fe, y él, con un valor no tan solo cívico, sino más allá, el valor que el Espíritu de Dios infunde, dijo algo así: ¿por qué tiemblas? Dijo a su verdugo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Tú me vas a prender con fuego que tardará 1 hora y se apagará, mas no tienes en cuenta el fuego del juicio venidero. Hermanas y hermanos, este hombre murió por la causa de Cristo, pero dejó el testimonio que ahora la historia lo narra, lo presenta como mártir. En las catacumbas alguien dedujo y dijo sobre los mártires de las catacumbas, de una manera simbólica por la sangre derramada de aquellos hombres que prefirieron morir antes de negar su fe. Dijo alguien, tal vez escribían en las paredes de las catacumbas, Maranatha, el Señor viene. Nosotros debemos de seguir anunciando el evangelio, como dijo el apóstol Pablo, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos renunciar, queremos decir hasta aquí, como el profeta Elías? Ya basta. Quería que el Señor le quitara la vida física para supuestamente descansar, hermanos y hermanas. Esos mártires dejaron el legado con su sangre derramada. El apóstol Juan, segregado de la población, cautivo allá en la isla de Patmos, estando muy probablemente en ayuno y en la debilidad de su cuerpo en los últimos días de su existencia de vida física, dando testimonio, hermanas y hermanos, de su fe hasta el último instante. Entonces el Espíritu de nuestro Dios le empezó a revelar la escatología, hermanas y hermanos, donde nos indica, nos enseña, nos confirma y ratifica que el que ha de venir vendrá y no tardará.
Por eso, hermanas y hermanos, el Señor nos dice, nos pide, nos demanda, nos da como consigna: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. ¿Para cuándo? Para el día de la redención, del rescate. Sabemos, hermanas y hermanos, por las señales que ya se están cumpliendo, que lo que viene de acuerdo a la enseñanza doctrinal que hemos recibido y creído, que se acerca el día de la gran tribulación. Pero antes de eso, nosotros tenemos que ser arrebatados. Harpazo. Leía entre estos dos términos, dice, no, pues se dice que el rapto. Y me parece mejor arrebatamiento, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien que rapta, pues como que ya le está faltando a la ley, ¿verdad? Pero alguien que arrebata es porque dice, viene para acá, esto es mío. Amén. Entonces él va a venir y se va a tomar a sí mismo, es decir, la identidad del verdadero cristiano, del testimonio, consiste en la asistencia, la atención, el consentimiento que le demos a la presencia del Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque dice el Señor que Él vendrá y se tomará a sí mismo. ¿Y a dónde nos llevará? A donde está preparando lugar, morada para todos aquellos que están dando testimonio de su grandeza, de sus virtudes, de sus buenos pensamientos, de sus buenos propósitos, porque Él quiere y tiene lo mejor de lo mejor para todos y cada uno de los que hemos venido y vendrán a Él. El desafío es este: mantener la alabanza en todo tiempo. Orad sin cesar. Mantener la dignidad como cristianos. Dice el Señor, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Bendito es nuestro Dios. Estemos atentos, hermanos y hermanas, al Espíritu Santo de nuestro Dios. Rindámosle tributo de adoración, de alabanza. Procuremos empatizar primero con Él, que después la gracia del Señor nuestro Dios será con los demás. Una gracia no fingida, sino de corazón, donde el Señor va a estar ministrando. Dice la palabra, engañosa es la gracia. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada, elogiada. Luchemos por mantener la unidad que hoy se está dando como nunca, y que nos está dando la oportunidad, hermanas y hermanos, a muchos que antes estábamos allá arrinconados, ahora la oportunidad, el privilegio de servirle a Dios y de anunciar abiertamente que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva. Bendito es nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Rindámonos ante el Señor antes que al enemigo y a la adversidad.
Digámosle cuánto le amamos, pero también cuánto necesitamos que Él esté con nosotros. Al Paracletos divino, el abogado, el intercesor, el consolador. Cuando no hay nada ni nadie, hermanas y hermanos, que nos dé ánimo para seguir. Dice el Señor que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Oremos, hermanos, por la bendita palabra. Señor de gloria y Dios amado, gracias por ese poder. Poder que viene, mi Dios, por la grandeza de tu amor, por tu benevolencia, por tu misericordia. Desde allá de lo alto, Padre, desde el tercer cielo, para manifestarte entre los hombres, entre seres débiles e imperfectos. Pero ayúdanos, Dios mío, para combatir, para pelear la buena batalla, y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta el día de tu venida. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Señor. Que podamos con tu ayuda e intervención fortalecer la unidad, porque tú harás grandes cosas para tu alabanza y gloria. Ayuda a cada uno según las necesidades, según los problemas, poderoso Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. A tu nombre santo sea la gloria por siempre. Amén. Gracias por el favor de su atención, hermanos. Dios me los bendiga. Le dejo el lugar a nosotros.